Buenas tardes, profesora, mi nombre es Emiliano Ricci y estoy muy contento de poder grabar este video para dar una explicación específica acerca de este modelo planteado por la autora en cuanto a adquisición y aprendizaje de segundas lenguas, ¿sí? Para poder explicar y realizar un análisis de la comprensión que pude obtener de este material de cátedra. Lo quiero presentar a través de un análisis pequeño, breve, pero explicativo, y creo que a partir de esto es donde voy a mostrar lo que aprendí y lo que pude desglosar de lo leído, ¿sí? Gracias. Bien, esta autora, ¿sí? Como ahí dice su apellido, Bialystok, propone un modelo de aprendizaje de adquisición de segundas lenguas haciendo un basamento en tres componentes particulares, ¿sí? Uno tiene que ver con el aducto, el conocimiento y el educto. Es importante destacar que estos tres factores que menciona la autora, sí, hacen una descripción con el fin de poder otorgar una comprensión, podemos decir exhaustiva, de cómo los individuos, ¿sí?, las personas, logramos apoderarnos de una lengua meta a través de diferentes aspectos, que no siempre, dice esta autora, se producen de manera heterogénea entre los aprendices. Esta autora también menciona que existen ciertas personas que a veces alcanzan un mayor éxito en el dominio de una lengua, a pesar de que las experiencias lingüísticas entre estos hayan sido las mismas, ¿sí? Por otro lado, también esta autora especifica que hay individuos que presentan más facilidad en el dominio de diversos aspectos del lenguaje. Bien, ahí podemos ver que esta autora, entonces, tomando estos tres factores, propone un modelo explicativo, descriptivo también podemos decir, para poner en evidencia estas diferencias y discrepancias, podríamos decir, mencionadas anteriormente por mí, que en cuanto a la adquisición de una lengua por diversas personas que no lo hacen de la misma manera, y por eso utiliza estos tres factores, como decíamos, aducto, conocimiento y educto, para poder destacar y representar un estadio único en el aprendizaje y en el uso de la lengua extranjera. Bien, podemos pasar a explicar entonces que el aducto, ¿sí?, tiene que ver con el contacto, con la experiencia que una persona establece con L2, dice ella, ¿no? Lengua extranjera quiere decir L2. Entonces podemos decir que esto tiene que ver en particular con la exposición que las personas tienen con esa lengua meta. Bien, podemos destacar, como dice la autora, que un claro ejemplo de esto es un aula tradicional que ella propone, un aula, por ejemplo, de inglés, en donde se enseña principalmente la gramática y fonética. Si bien es un tipo de instrucción formal que se vincula más bien a un aprendizaje explícito, es sin duda este ejemplo, un tipo particular de exposición a una lengua objeto, menciona ella, ¿no? Y bueno, y dependerá obviamente, de las diversas experiencias lingüísticas enriquecedoras y comunicativas que genera el docente en la clase para permitir que esa explicitación, esa instrucción sea asimilada y automatizada y aplicada también, ¿por qué no?, por el estudiante con espontaneidad en la cotidianidad comunicativa de la clase, ¿sí? Este proceso, el aducto, en lo que pude asimilar y comprender, está ampliamente vinculado con el segundo concepto, que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí?, el cual hace referencia al almacenamiento y el funcionamiento de la información, de este caso una nueva lengua, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del vocabulario nuevo adquirido, el léxico,
el cual es utilizado por el alumno, tanto en la comprensión como en la producción, sea este un proceso consciente o inconsciente. Esta autora utiliza los términos explícito e implícito, en este caso, ¿no? Explícito es lo que adquiere de manera consciente e implícito inconsciente. Si bien podemos también destacar, ¿no?, los autores previos, en cuanto a explícito lo asocio con el aprendizaje propiamente dicho, y lo implícito más bien con la asimilación, ya que es un proceso inconsciente que tiene que ver más bien con lo automático, lo espontáneo. Si bien lo explícito varias veces hace una transferencia hacia lo implícito, depende más que nada, en este caso si hablamos de educación, de cómo ese docente utiliza las estrategias apropiadas para permitir más enriquecimiento y experiencias cotidianas que ayuden a asimilar ese aprendizaje, esa instrucción brindada. Por último, destaca el educto como un producto final, es el producto final, tiene que ver con la comprensión y producción en cuanto al uso y la utilización propiamente dicha de la lengua, ¿sí? Yo destaqué que acá es importante señalar que el monitor, un modelo planteado por otro autor tratado clases previas, tiene una importancia significativa, ya que en diversas respuestas producidas, en especial en aquellas que son más explícitas, ¿sí?, y formales, requieren de un control y corrección, y a veces también modificación continuada, ya que la fluidez y la espontaneidad no son un rasgo principal a ser modificado principalmente por el monitor. Bien, luego realicé una conclusión para dejar en específico qué es lo que más destaqué y lo que más entendí en cuanto a este modelo propuesto por la autora, ¿sí?, que en sí es un modelo. Este modelo es una forma propuesta por la autora para comprender los procesos de aprendizaje y asimilación de una nueva lengua, que utiliza 3 factores interrelacionados para explicar el proceso, ¿sí?, de adquisición o aprendizaje de una lengua. En este caso el aducto, el conocimiento y el educto, ¿sí? Como docente es importante poder conocer y comprender con claridad este modelo aportado por la autora, quien nos explica en detalle y de manera particular la forma en aprender,